Buenos días, feliz sábado. Me siento muy feliz de que podamos encontrarnos nuevamente para el estudio y repaso de la lección. Esta semana, la lección 4 lleva como título La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. El versículo para memorizar se encuentra en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta semana nos adentramos en el tema de la autoridad para establecer la fe y las prácticas cristianas. No hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias. Sin embargo, el papel y la autoridad de la Escritura en la teología no son iguales en todas ellas. Aunque bonitas tradiciones religiosas y profundas experiencias espirituales, ser culturalmente relevantes como iglesia y tener la razón guiada por el Espíritu Santo puede contribuir en la vida cristiana, pero el desbalancear algunas de ellas y colocarlas en el lugar que no corresponde puede ser altamente peligroso. ¿Qué consecuencias tiene cuando se enfatiza la tradición, la cultura y la experiencia cristiana o la razón por encima de la Biblia? Pues en este repaso de la lección lo veremos. Resumamos los puntos principales de nuestro estudio de esta semana. Comencemos con la tradición que se encuentra en la parte del domingo. La palabra que usa el Nuevo Testamento para tradición es parádosis, que significa transmisión o precepto, o la ley judía. Generalmente, como cristianos protestantes, asociamos la tradición con algo malo. Sin embargo, las tradiciones no son malas. El problema está cuando se colocan al mismo nivel o a un nivel superior de la Biblia, o que se interpreten. Existen bonitas tradiciones entre las familias, como por ejemplo cuando nos reunimos frecuentemente para celebrar un evento o una época. En la iglesia también tenemos tradiciones lindas, como lo son cuando los jóvenes se van en el verano y allí comparten durante una semana, cuando hacemos la hermandad de la iglesia, que son un grupo de iglesias de una zona, o una tarde en el campo. Pues estas tradiciones son bonitas, son positivas y son legítimas, muy apropiadas. Pero existen tradiciones que sobrepasaron su límite y subyugaron la palabra de Dios. El resultado lo podemos ver en el cristianismo católico ortodoxo, en lo que ellos llamaron la tradición, llegó a ponerse en el mismo nivel de la Escritura e incluso llegó en la práctica a estar por encima de ella. ¿A qué nos referimos por este concepto? Es que sencillamente los escritos de los que se llamaron los padres de la iglesia llegaron a tener tanta fuerza que para entender la escritura dentro de este modelo era necesario conocer esos escritos tradicionales, y fueron ellos los que finalmente interpretaron lo que la Biblia decía. No se nos niega la importancia de saber la comprensión de los cristianos del pasado sobre lo que ellos tenían de la Escritura. No es conveniente que sean ellos quienes nos la interpreten, principalmente porque ellos también tenían muchas limitaciones. Nosotros creemos lo que la misma Biblia dice. Después de todo, estos creyentes estaban limitados por varios aspectos. Número 1, la escasez de los rollos bíblicos hacía que ellos tuvieran un limitado acceso a la información. Número 2, el analfabetismo era muy grande en aquellos tiempos
del Antiguo Testamento. Y número 3, existían personas malintencionadas que iban después que los apóstoles llegaban a algún lugar para contradecir o malinterpretar lo que ellos ya habían dicho. Estos Pablo los llamó los judaizantes. Además, debemos recordar que en los tiempos del Señor Jesucristo, la tradición judía ya suponía un problema. Leamos, por ejemplo, el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 5 y 7, y dice: y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo con los labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí se nos describe la tradición rabínica del lavamiento de las manos. El Señor dice con énfasis que cuando se enseñan doctrinas, mandamientos de hombres, estamos honrando a Dios solo con los labios y no con el corazón. Pablo, por su parte, dice que las tradiciones humanas fácilmente derivan en la creación de un evangelio diferente. Permítanme leerles Gálatas capítulo 1 versículo 9, que dice: como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. De lo anterior podemos concluir que cuando la tradición reemplaza la autoridad de la Biblia a la hora de establecer creencias, doctrinas y prácticas cristianas, fácilmente se cae en herejía. Hablemos de un segundo punto en esto de encontrar la autoridad teológica. Es la experiencia. Este es otro punto delicado en el tema de la autoridad teológica. Partamos de la base de que fuimos creados para experimentar cosas como la fe, el amor, el perdón, la misericordia divina en nuestras vidas. No podemos darle a la experiencia un lugar que no corresponde. Este sería en colocarla como el intérprete de la Escritura y la base de las formulaciones que constituyen nuestra fe. Vivir una experiencia relacional con Dios es vital en nuestro estilo de vida cristiana. Después de todo, un evangelio teórico sin una experiencia viva es lo mismo a lo que se refirió el apóstol en Santiago capítulo 2 versículo 14 al decir que la fe sin obra es muerta. Así, cuando nosotros tenemos un evangelio teórico que no se vive, es un evangelio sin sentido. Pablo nos menciona en 2 de Corintios 3, versículos 2 y 3, que somos cartas nuestras sois vosotros, escritas en nuestro corazón, sabidas, leídas por todos los hombres, escritas por el Espíritu de Dios vivo. Es decir, la gente debe vernos a nosotros experimentar el evangelio. No obstante, el mismo apóstol también enseñó que la experiencia humana puede ser engañada. Te invito a que leas conmigo 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. ¿Notas cómo los sentidos son fácilmente engañados? Pues a través de ellos es que nosotros tenemos impresiones y vivimos nuestras experiencias. ¿Cuál es el resultado
de permitir que la experiencia cristiana individual sea la que determine las creencias cristianas? Pues esto se ve fácilmente en las iglesias de tendencia carismático-pentecostal. Allí se valora mucho la experiencia personal y lo que ellas llaman la vida en el Espíritu. ¿Y de qué se trata? Pues sencillamente de dejar que las impresiones internas sean las que determinen el camino a seguir. Lastimosamente, este tipo de experiencias son subjetivas y no tienen un asidero claro como lo fuera la misma palabra de Dios. Por otro lado, podemos concluir que la experiencia personal no es una base sólida para determinar las creencias cristianas. Pero vayamos ahora a un tercer aspecto, la cultura. Esta es el conjunto de valores, costumbres, comportamientos y normas sociablemente aceptadas. Como lo dijimos antes, no toda en una cultura es necesariamente mala. Aún el apóstol Pablo, en medio de una cultura altamente idólatra como la griega, encontró elementos que utilizó para el evangelio fuera relevante. Si leemos en el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 23, nos dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Notamos cómo él utilizó la referencia al Dios no conocido para conversar con los filósofos de Atenas y ganar a algunos para Cristo. A partir de ahí, comenzó a presentarles el Evangelio del Señor Jesucristo, dando como resultado que algunos de ellos fueran ganados para el Evangelio. Quienes han sido misioneros fuera de sus países saben lo útil que puede ser tomar elementos culturales positivos para crear puentes y comunicar el Evangelio. Sin embargo, en un planeta influenciado por el pecado, son muchos los elementos culturales que han sido saboteados por el enemigo, a tal punto que pueden convertirse en lo que la Biblia llama las cosas del mundo. Me gustaría que leyeras conmigo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, para ilustrar este punto. No améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas del mundo. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, más que el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Notas cómo los elementos del mundo, como la cultura, son pasajeros, mientras que la voluntad de Dios expresada en su palabra permanecen para siempre? En la parte del martes, el último párrafo nos brinda la cita de Consejeros para los Maestros en la página 306, que dice: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. Así las cosas, una cosa es separarse del mundo y la otra es aislarse de él. Una cosa es vivir en el mundo bajo el estandarte y las normas del Señor, y otra es que nos aislemos de la gente y no tener una influencia sobre ellos. Y ahora me gustaría decirles algo bien importante. El Evangelio del Señor está por encima de toda cultura, incluso de la cultura en la que la Biblia fue escrita. Es nuestra labor
enseñar los principios de un evangelio que trasciende y perpetuar y no perpetuar las costumbres de una cultura en la que la Biblia fue escrita. Pues bien, en esto de que la cultura determine las creencias de los cristianos, encontramos dos resultados. Número uno, es el hecho de que las iglesias seleccionen qué aceptan o qué no aceptan sobre lo que dice la Biblia, por aquello de que sea culturalmente aceptable o rechazable. Esto nos conviene porque nuestra cultura se ve bien, o esto no porque puede ser visto de una mala manera. Pues no, hermanos. Es la Biblia la que determina nuestras creencias y no la cultura. Por otro lado, encontramos cristianos que confunden los principios del evangelio con las normas culturales de los tiempos bíblicos, creando un tipo de subcultura dentro del entorno en el que están, y es prácticamente impermeable y para muchos resulta hasta inaceptable. Es ahí donde nosotros vemos hombres y mujeres que quieren vivir y vestirse como lo hacen la gente de los tiempos de la Biblia. No es confiable que la cultura determine las creencias de una comunidad cristiana. Ahora vayamos al cuarto punto, que es la razón. Este es un aspecto peligroso porque la época en la que vivimos, debido a la influencia que tiene el racionalismo sobre nuestra sociedad, todo lo que suene científico, académico o intelectual se convierte en una norma aceptable de lo que debemos creer. En lo personal valoro mucho la razón porque creo que es la capacidad de análisis y reflexión con la que los seres humanos somos dotados y tiene un origen divino y hace parte de nuestra semejanza a Dios como la que fuimos creados. Sin embargo, aunque en el mejor de los escenarios la razón humana es finita, ya que al no ser omniscientes, conocerlo todo, ni omnisapientes, saberlo todo, estamos limitados en nuestro análisis. Por otro lado, cuando nos acercamos al terreno de lo divino, nosotros estamos llegando en un lugar que no es ni racional ni irracional, sino en lo suprarracional. Es decir, las cosas de Dios están por encima de la razón humana. Ahora podemos añadir otra variable, y es el hecho de que los seres humanos vivimos en un mundo afectado por el pecado. Esto hace que nuestra razón no solamente sea limitada, sino afectada por la imperfección, lo que la hace vulnerable. ¿Recuerdas lo que dice Jeremías en el capítulo 17 y versículo 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Partiendo de que en la Biblia se dice que el corazón se refiere a la mente humana, ¿puedes observar las tremendas limitaciones que tenemos en el terreno de la razón? Podrás ver que el corazón es engañoso. Esta palabra en hebreo es akov y significa fraudulento. La idea es que no solamente el corazón se deja engañar, sino que también engaña. En este orden de las ideas vemos la limitación que tiene colocar a la razón para que sea el intérprete de las Escrituras. Y es el resultado de esto, se ve por ejemplo en quienes estudian las Escrituras a través del método histórico crítico. Ellos llegan a negar todo lo sobrenatural que está en la Biblia. Por ejemplo, la creación en 6 días, el diluvio, los milagros, la resurrección de Cristo y otros hechos sobrenaturales que se encuentran en ellas. En el mejor de los escenarios, quienes se guían por la razón
a través de este método, concluyen que todos los hechos sobrenaturales que cuenta la Biblia son solamente fábulas para engañarnos o una lección ética espiritual. En el peor de los escenarios, se nos está diciendo que la Biblia está desprovista de toda la credibilidad. En conclusión, la razón no puede ser quien interprete la Escritura. No es el mecanismo para elaborar la creencia de que nosotros sigamos. Esto nos lleva a la quinta postura, que es permitir que la Biblia misma sea su propio intérprete, además de ser la base única autorizada para nuestras creencias. Y es que en esa naturaleza divino-humana que tiene la Biblia, nos permite ponerla como absolutamente confiable para esta tarea. Nadie mejor que ella para mostrar qué es lo que Dios quiere que hagamos. No tiene las deficiencias de la tradición, ni la subjetividad de la experiencia humana, tampoco está influenciada por la cultura y tampoco está viciada por la razón, contaminada por el pecado. Si un pasaje de ella no resultara claro, en otro pasaje se nos explica y amplía dando toda la información necesaria a lo largo de las páginas para comprender el mensaje que Dios quiso revelarnos sin la alteración que podría generar otro intérprete. Por supuesto que los otros elementos o libros que estudiamos tienen un lugar para ayudarnos a vivir lo que ella dice, pero no marcan la pauta de su significado o interpretación, sino que se limitan a quedarse en su respectivo nivel. Ahora quiero invitarte para que leas Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto significa que la Biblia está provista de poder, autoridad, acción y hasta vida. Por otro lado, ella puede y es en realidad la única fuente fidedigna para establecer nuestra teología, nuestras creencias y nuestras prácticas cristianas. Ella y solamente ella es el fundamento confiable. Ahora apliquemos todo lo que hemos estudiado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues resolviendo los siguientes planteamientos. Número 1. Imagínate que un miembro de tu familia pertenece a otra denominación y un día te dice que el Señor le mostró algo que tú sabes contradice la Biblia. ¿Cómo le ayudarías a entender que su experiencia subjetiva la puede llevarlo cautivo a un escrito está? En segunda instancia, supón que un sobrino tuyo que está en la universidad te presenta dudas con respecto a la Biblia, basada en los conceptos evolucionistas que ha estado estudiando. ¿Cómo le ayudarías a darse cuenta de las deficiencias de un razonamiento basado en teorías no comprobadas frente a hechos comprobables de la historia como lo es el cumplimiento de las profecías? Nuestra iglesia tiene muy buenas tradiciones. Trata de identificar al menos 3 y después de esto responde: ¿por qué ellas no pueden ponerse al mismo nivel de las Sagradas Escrituras? Hermanos, cuando dejamos que quien determine nuestras creencias, teologías y prácticas bíblicas sean la tradición, la experiencia personal, la cultura o la razón, el resultado serán las herejías. Pero si permitimos que sea la Biblia, estaremos en un terreno seguro. Con esto terminamos la lección. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.